Muy buenos días, es un placer compartir un frente a frente de nuevo con ustedes. Hoy jueves, ¿cuál es la fecha de hoy? 8 de junio. 8 de junio. Mi productor está viviendo el 7 todavía. Va 24 horas atrasado don Josep Santana. Pero China van adelante. En China son 12 horas adelante. Josep Santana, digo que está haciendo las vacaciones de Carlos Andino, quien tiene 3 semanas justamente para relajarse. Hoy tengo de invitados a 2 sociólogos, a doña Julieta Castellanos y a Julio Navarro. Y tengo invitado a un analista en gobernabilidad, democracia y transparencia, Omar García. Yo no sé si estoy equivocado en mi análisis. Rectora, no sé si estoy equivocado. Es que bueno, cuando hablo de análisis y estoy a la par de Julieta, hasta me río un poquito porque sé que es una profesional muy competente en el análisis, igual que Julio Navarro, y no se queda atrás para nada Omar García. Entonces voy a partir del análisis que yo tengo como la premisa por la cual ellos han sido convocados y me han aceptado, y les agradezco este frente a frente. Miren, yo desde que la presidenta Castro publicó ese tuit la semana pasada, primero llamando a su partido a no dividir con eso de la campaña política prematura y admitiendo en ese mensaje los graves racionamientos eléctricos que padece el país, porque es la primera funcionaria que realmente admite que había graves racionamientos. Díganme si no, puedo estar equivocado. No lo creo, porque si bien es cierto, el gerente de la ANE mantiene que hemos tenido hasta el momento un déficit de energía de 110 megavatios en las horas pico, de 6 de la tarde a 10 de la noche, varía, ¿verdad? Unas veces son 110, otras veces un poquito más o de repente un poquito menos. Pero no nos transmitía que había una profunda gravedad en el asunto, y viene ella y redacta: hay una severa crisis de racionamiento, una crisis grave de racionamiento. Ya nuestro productor nos anda buscando textualmente, pero estoy seguro que no distorsiono el mensaje de la presidenta. Me pareció que algo estaba ocurriendo. Bueno, luego, anteayer, convoca a la cadena nacional de televisión y radio, donde dice: no podemos seguir así, tenemos que ordenar el agro y todas las tierras productivas que están ocupadas vamos a desalojarlas. Han pasado casi 17 meses, nombró varias comisiones que fueron a la UAN para resolver esta conflictividad, no se logró absolutamente nada, aumentaban las invasiones, y esto más, uno escuchaba criterios dentro del sector privado que estaban siendo alentadas las invasiones, estaban siendo alentadas. Dice: no, pongámosle un alto a esto. Pero igual creo yo que un gobierno que se considera de izquierdas tenía que quedar bien con el sector campesino también, y les dice: pero bueno, vamos a investigar la cantidad de tierras ociosas, vamos a investigar las tierras que en apariencia están legalmente inscritas, pero que en su tramitación y en su compra pueden haber actos de ilegitimidad. Entonces vamos a investigar realmente las condiciones de muchas de estas tierras que fueron adquiridas y tramitadas de manera ilegítima y que aparentan estar legalmente inscritas. Bueno, que están inscritas. Y en función de lo que nosotros logremos con esta investigación, por eso creó esta Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra,
vamos a satisfacer las 1000 solicitudes de demandas de tierra que tenemos de los grupos campesinos. Me parece otra decisión que me ha llamado la atención, porque el sector privado y sobre todo los que han sido perjudicados con las invasiones de tierras en producción venían demandando casi desde el inicio del gobierno una decisión seria y fuerte del gobierno. Y ayer vemos al gerente de la ANE en San Pedro Sula, y me voy a remitir a este comunicado de la ANE: con el propósito de acompañar estrategias y crear soluciones frente a la crisis que enfrenta el país, consecuencia del déficit de generación de energía y potencia firme heredada, este día, refiriéndose a ayer, se conformó en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés la Comisión Técnica Interinstitucional Público-Privada, conformada por la ANE, la Secretaría de Energía, la CREE, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, la Asociación Nacional de Industriales, la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica y la Asociación Hondureña de Energía Renovable. El acuerdo fundamental es la creación de una mesa interinstitucional público-privada que va a abordar el tema de la emergencia energética y sugerir propuestas para que sean implementadas y así remar en el mismo barco el sector privado y público para encontrar soluciones más prontas, manifestó Tejada. Miren, esta expresión, para remar en el mismo barco el sector privado y público para encontrar soluciones más prontas, manifestó Tejada, me confirma la idea que yo tengo, de que ha habido un cierto giro inclusivo de la gobernante. Yo hasta hacía la broma, es que ya dejó los asesores la presidenta Castro, o la situación la ve tan compleja, los índices de popularidad de ella, según algunas encuestas internacionales que se han publicado, han bajado, que no tiene más opción que gobernar tomándonos en cuenta todos. Es decir, me incluyo porque soy hondureño, pero no pertenezco a ningún gremio empresarial. Esa es la percepción que yo tengo. Entonces dije, voy a invitar a sociólogos y analistas en la materia para que me ayuden a aclarar si ha habido un giro en la forma de gobierno de la presidenta Castro ante una situación tan compleja en materia energética, y en realidad que el país vive momentos muy difíciles en materia económica. Ya prácticamente los partidos políticos están pensando quién será el candidato y en las primarias quiénes participarán. En materia agraria, ustedes saben toda la sangre que se ha derramado y que no ha habido orden. Y por eso digo, están hoy, y gracias de nuevo por aceptar la invitación, doña Julieta, don Julio Navarro y don Omar García. Ese es el tema. Ya en unos minutos les va a trasladar la pregunta Luz Madrid, y yo tengo que aprovechar este momento para hacer una pausa, y cuando regrese de inmediato y en este orden voy a escuchar la opinión de la exrectora Julieta Castellanos, de Omar García y de Julio Navarro. Así que sugiero su atención. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, la pregunta o el tema, ubicar el tema y socializarlo es importantísimo. Ya lo hemos comprobado con Luz, con Carlos, para que el público se entusiasme y participe, porque es bueno retroalimentarnos con el planteamiento del público. Aunque hay veces que notamos que... ¿Qué es lo que notamos, Lucecita? Oscilaciones. Bueno, pero es que la gente se inclina en función de sus ideas. Oscilaciones. No. Es que los call centers funcionan para uno y otro lado. Cierto, y hay veces que uno lo capta, como después de tantos años de estar en esto no va a captar uno cuando hay así como grupos de personas para uno y otro lado que... El call center es someterse a las piñatas. Sí. Entonces nosotros intentamos siempre identificar esto para... Someterse a las piñatas.
que los mensajes que leemos reflejen realmente la expresión desinteresada del público, no por beneficiar a partido alguno. Así que, Lucecita, vamos contigo. Muchas gracias, buenos días a todos nuestros televidentes. Compartimos con ustedes a esta hora de la mañana el tema del día. Recuerde que puede opinar a través de @FrenteAFrente HN y también a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. ¿Percibe usted en las decisiones gubernamentales dictadas en las últimas semanas por parte del Poder Ejecutivo un cierto giro o golpe de timón con actitud inclusiva? Recuerda, su opinión es muy importante. Estaremos dándole lectura a sus mensajes en el transcurso del programa. Bueno, vamos de inmediato con las valoraciones, la respuesta que a esta pregunta que formula Frente a Frente tiene doña Julieta Castellanos. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Es un honor realmente estar con tan distinguidos colegas. Igualmente, gracias. Del Foro Nacional de Analistas, sí. Y conocedores de la realidad nacional. Todo gobierno genera expectativas y este gobierno generó mucho más expectativas probablemente que un gobierno conservador, porque en un gobierno conservador se espera una continuidad de la gestión. En un gobierno con otro paradigma que lo dirige, pues espera eso, un cambio de rumbo, un cambio de dirección. Y el gobierno obviamente hereda una serie de problemas estructurales que tiene que ver con pobreza, desempleo, que eso es general y está transversalizado en todo el país. Pero además tiene un tema de gestión pública. Y creo que el tema de la gestión pública ha sido uno de los talones de este gobierno, específicamente en aquellos que son muy sensibles para la gente, salud y educación. Eso el gobierno no ha podido resolverlo en este año y medio. Yo creo que el tema de salud ha sido totalmente inesperado, esta ineficiencia administrativa, que no solamente, digamos, es un problema de gestión, es la interferencia de los colectivos, desestructurando una institución que ya era frágil, una institución como el sistema de salud que ya estaba interferida por los políticos de todos los partidos, por los productores de medicamentos, pero además ahora entró un nuevo actor que son los colectivos, digamos, decidiendo quiénes dirigen el sistema. Luego el sistema, digamos, educativo, que es otro tema importante, menos visible, tal vez porque los padres de familia se quejan menos, pero se están quejando más ahora que antes, ¿no? El sistema de seguridad pública, que ya vimos unas decisiones que se tomaron meses atrás, pero que también sigue golpeando. Entonces tenemos una institucionalidad que se hereda unos problemas y que en algunos hay la percepción que ha empeorado. Yo creo que la percepción donde se ve que se ha empeorado es en salud, por la falta de medicamentos, inclusive por las presiones de los gremios, que eso ha estado latente en todo este tiempo. Esto ha sido una constante. ¿Qué nuevos problemas se le pueden venir con esta temporada? Bueno, el tema de la energía, que si bien había la sospecha, hubo los llamados de alerta, porque empresarios y conocedores del tema estuvieron diciéndole al gobierno, compren, porque va a haber problemas el otro año. Se los dijeron desde que comenzó el gobierno. Por alguna razón no tomaron decisiones en su momento. Hemos visto el informe que hay, digamos, en Centroamérica, de los países que se accedieron a la compra de energía. Honduras no lo hizo. Y bueno, hoy la gente está diciendo, mejor estuviera pagando la energía y no el subsidio cara, y no estar como estamos. Y eso es una queja en todo el país. Yo les comentaba a unos colegas que he andado en unas giras y no hemos podido tener reuniones por Zoom con unos colegas de América del Sur porque no había energía en el hotel, porque no había internet.
Entonces, sí interfiere muchísimo en la vida de las personas. Y otro problema que está en perspectiva es la crisis alimentaria que se ha visto, que aunque es un problema que no puede ser achacado al gobierno porque es un tema del cambio climático, de falta de lluvias, pero bueno, la gente lo va a sentir. Y lo arrastramos desde hace años. Y desde hace años, y la gente se va a quejar cuando no haya cosecha, el ganado se está muriendo, etcétera, etcétera. Entonces creo que esa es una parte de un gobierno, de una gestión de los resultados y de la percepción de la gente, y voy a cerrar, digamos, planteando que hay ese concepto, y no solamente un concepto, son los hechos de una institucionalidad que se ha debilitado, y voy a poner un ejemplo. ¿Por qué no tenemos todavía completo el Tribunal Superior de Cuentas? ¿Qué intereses hay para que esta institución, porque no solamente es ese caso, pero es uno muy importante, porque es el fiscalizador de los fondos que administra toda la gestión pública? Entonces, hay una institucionalidad que está incompleta, que no ha habido interés, que no corresponde al Ejecutivo completarla, obviamente, es al Congreso Nacional, que hay otra institucionalidad, hay un paralelismo en las instituciones cuando vemos el sistema de salud semiparalizado muchos días y las Fuerzas Armadas vacunando. Entonces, ¿cuál es la función institucional? ¿Por qué, si es una queja que hemos tenido de la debilidad institucional, por qué no se fortalecen las instituciones? Y entonces viene lo que hizo el otro gobierno con otros nombres, que era Comisión Interventoras, ¿verdad? Comisiones interventoras, porque no funcionan, los funcionarios no cumplen la tarea, los funcionarios que se han electo, que se han nombrado, no cumplen con la tarea. Bueno, hoy tenemos otras instancias, que son las comisiones, que son importantes, porque el país no puede seguir como está, pero vemos esa misma condición de un Estado donde la institucionalidad no termina de afianzarse, y hay que buscar las razones, porque ha sido histórico. Yo recuerdo la Comisión de Salud y Educación del año 2018, era precisamente buscarle salidas a esos problemas institucionales. Hoy son otras comisiones en otros temas, pero aquel problema de salud y educación continúa siendo un problema. Ahora, no son tareas fáciles, no son tareas fáciles. Lo que pasa es que en campaña prometen resolver todos esos problemas que se generan en determinado gobierno, pero cuando ya se es gobierno, y esto nos ha pasado a través de la historia, se dan cuenta que no es tan fácil. Y, bueno, tienen que recurrir a diversos sectores de la sociedad. Por ejemplo, esta conformación de la Comisión Técnica Interinstitucional para enfrentar una situación energética gravísima que tiene el país. No estoy en contra que se nombre la comisión. Yo estoy consciente que es un problema complejo. Lo que planteo es que, ¿cuántas instancias hay para tratar el tema energético? Son como 4. Como 4 instituciones del Estado, dice usted, correcto. Del Estado, digamos, hay como 4, y esas 4 tampoco pueden con el problema. Entonces hay que venir con otros grupos, con otros sectores. Bueno, hay 4, si esas 4 no funcionan, pasada esta crisis, hay que revisar por qué no funcionan, porque no es posible que tengamos 4 instituciones para un tema y que tengamos un problema permanente. Y ahí me paro, porque los colegas también tendrán sus puntos de vista. Gracias. Y el problema es mayúsculo cuando, por no admitir que por sí solos no se pueden arreglar las cosas, creen que con las instituciones basta para resolver la problemática. Por ejemplo, en el caso de la energía. Entonces, el puntito del debate de hoy: Xiomara se ha dado cuenta de los serios y gravísimos problemas que tiene el país, que no los puede resolver sola, ni solo con el gobierno, ni solo con la institucionalidad del gobierno, que en las últimas semanas muestra que tiene que acompañarse del sector privado y de otros sectores para intentar paliar, mitigar
o resolver definitivamente estas crisis que agobian a Honduras? Es la pregunta también para Omar García. Muchas gracias, buenos días, Dios y patria para todos y también para el pueblo hondureño. Agradezco la invitación, Renato. Pueblo hondureño, el partido que no va con la nación no debe ir con ese partido y ya. Eso es todo. Mucha de la carga que tenemos y los problemas que tenemos es porque hay un pacto partidario de cambiar todo para que nada cambie. Eso es lo que tenemos. Los partidos políticos en su enfoque partidocrático o partidocracia, donde los tres partidos más renombrados de el país actualmente quieren que el partido esté sobre el gobierno y el gobierno sobre el Estado. Y eso no puede ser. Es una república. Esta es nuestra república. Y lo que tenemos entonces son partidos que han estado siguiendo directrices de sus dueños, de los medios de producción. Tenemos una ultra recontra mega sobre liquidez bancaria y un crecimiento de la pobreza. Tenemos un sistema bancario que avala propuestas energéticas, donde yo, como ciudadano tonto, estoy pagando mi recibo de la luz, subsidiando el consumo guatemalteco y salvadoreño. Tenemos que hablar las cosas como son, hombre. Ya es tiempo de abordar esto. Estamos hartos. ¿Por qué no puede decir el gobierno que tenemos problemas de energía porque hemos desarrollado un modelo energético que le carga al hondureño pagar un montón de plata para estas mismas empresas venderle a Guatemala y a Salvador barato? Y así es macanudo. Eso no es capitalismo. Capitalismo es poder competir en ese sentido. Acá, pues yo aspiro de que el señor Yacamán, con toda su experiencia por el sector privado, pueda ahondar esto. Pero quiero decirle al Valle de Sula, ustedes están dispuestos a acompañar esta decisión. A ustedes les está pegando fuertemente los racionamientos. Cortés ha acumulado 4.000 horas de cortes en lo que va del año. ¿Y qué país va a poder sobrevivir con eso? ¿Qué empresa va a poder salir adelante si no tiene el rubro? Por el otro lado, yo estoy diciendo que voy a subsidiar lo que es el consumo doméstico de la gente pobre. Está bien, porque no hay de otra. Este gobierno recibió un montón de candados hechos maquiavélicamente para que no pudiéramos salir de esto, para mantener el modelo empobrecedor que tenemos. La situación que tiene Honduras requiere de cambios fuertes, y uno de ellos sería que nos pongamos claros con el gobierno. Este gobierno se autodenomina que es del socialismo democrático. Yo entiendo un poco acerca de ello, me gusta más la socialdemocracia, y yo soy partidario del capitalismo democrático. Y aquí no hay capitalismo democrático, aquí es capitalismo si yo soy pariente, amigo del que está en el Estado, y ahí viene el negocio, y ¿quién va a poder prosperar? Aquí le ponen un montón de peros para poder tener usted un negocio. Un banco le suelta 1 millón de lempiras para comprar un carro que no sirve para producir, pero bien le pone trabas para prestarle 100,000 lempiras a una MIPYME que le puede generar 5 empleos dignos. Entonces este modelo no sirve. Tenemos que estar claros. Y este modelo energético, sanguijuela, porque no se le puede llamar de otra forma, ha empobrecido cualquier iniciativa privada de los que están afuera del grupito que siempre ha estado mamando de esos partidos que han estado en el poder, y por eso tienen sus peones en el Congreso Nacional, y por eso hacen lo que hacen, y por eso nos ponen trabas con respecto a las leyes, y hablan de todo menos de ayudarle al pueblo. Si nosotros queremos establecer un gobierno asertivo, yo creo que es este.
pero también es el momento de hablar las cosas tal cual son. Si seguimos teniendo un lenguaje hipócrita, cínico, de no aceptar las cosas como son, entonces vamos a seguir sufriendo, el pueblo va a seguir sufriendo. No puede ser que nosotros no podamos decir que en salud lo que tenemos son mafias que tienen secuestrado el sistema de salud y no sale adelante. El problema agrícola de Colón es crimen organizado. El problema de extorsión en Honduras tiene que ver con situaciones de esquemas que están enquistados en la sociedad nuestra. Y tenemos una amplia tolerancia a la corrupción que estamos pagando ese precio. Bueno, por eso mi pregunta, Omar, por eso mi pregunta. Xiomara se ha dado cuenta que divorciada, que aunque ella tenga la responsabilidad con la institucionalidad del Estado de mitigar o resolver los problemas que tenemos, que hemos heredado o que se están generando coyunturalmente, se ha dado cuenta, Xiomara, que es difícil resolverlos divorciada del sector privado, divorciada de todos los sectores y solo con su gente, solo con su militancia, solo con sus simpatizantes. Se ha enterado entonces que esta problemática no se resuelve solo de esa manera y ha tenido que decir, bueno, los empresarios me están pidiendo desde hace tiempo que le entremos de lleno a eso de las invasiones. Y aunque se moleste un sector que es aliado de mi partido, vamos a tener que desalojarlos. Es que tiene que hacerlo. Ok, a eso voy. En esencia esa es mi pregunta. La energía eléctrica. Este es uno de los gobiernos más críticos con el sector privado. Creen que ellos han hecho contratos leoninos con el gobierno, se han beneficiado y que nos han dado poco. Y ha habido mucha crítica hacia el sector privado y sobre todo en esta materia energética. Pero hoy vemos al gerente de la ANE reunido con la crema innata de San Pedro Sula, de las organizaciones involucradas en este asunto de la energía, y les dice, bueno, conformemos una mesa interinstitucional para resolver esta problemática. Ese es el giro que yo percibo de acercamiento hacia los sectores para tratar de ayudarse en su gobierno ante los problemas serios que tiene el país. Mire, yo no quiero que ustedes me digan, sí, Renato, su percepción es correcta. No, los invito para que me digan si Xiomara ha dado este giro, este golpe de timón para tratar de gobernar conjuntamente con todos los sectores en razón de superar los problemas serios que la están afectando a ella y a todo el conjunto de la sociedad hondureña. Julio. Renato, gracias, un placer estar con los compañeros. Renato, sin duda que los periodistas se alimentan de realidades y de percepciones y descifran eso para poder informar, poder transmitir, poder dar opinión. Si uno ve en la pregunta, hay un elemento fundamental en las últimas decisiones que ha tomado el gobierno. La presidenta comenzó siendo transparente. ¿Cómo paro a la militancia y a la dirigencia de Libre ante esta situación? ¿Cómo ven los problemas? ¿Me los van a dejar a mí los problemas como presidenta? Y ustedes, en vez de hacer algo por resolver problemas, se van a la militancia para ver cómo se insertan en el próximo gobierno. Entonces tuvo que ser preciso. Casi dijo, tal vez así entienden estos señores después de todos los problemas que hubo de los colectivos en salud, que todo el mundo sabe dónde estaba el origen de todos los problemas de salud con los colectivos. Entonces, mire, fue tajante. Señores, ustedes van a andar en campaña buscando cómo aparecen en el próximo gobierno y a mí me van a dejar sola. Y entonces les llamó la atención y les dijo cuáles son los problemas que tenemos. Y mencionó el problema energético. ¿Ustedes recuerdan que desde el 94 venimos arrastrando problemas energéticos que en algún momento creímos que los habíamos resuelto? Pero que la dinámica de la economía, afortunadamente, superó en creces la gran demanda que se tenía de energía.
Entonces, el plantear, Xiomara, la presidenta, de que tenemos problemas de energía eléctrica, ningún otro presidente desde el 94 para acá lo había planteado, ¿verdad? Siempre se ha disfrazado de que hay acciones de mantenimiento. ¿Recuerda? En la línea tal, dice, no va a haber energía porque hay mantenimiento. Por una razón, que los hondureños debemos de superar. Siempre hemos creído que los problemas que tenemos como gobierno tienen un antecedente en el anterior y que yo tengo dificultades para resolverlo. Entonces, la percepción de la gente es que esos problemas no son míos. Entonces, ¿yo por qué los voy a reconocer? Xiomara, esta vez les digo, sí tenemos un problema real, un problema de energía. Y se da cuenta que con la institucionalidad claro, por sí sola no lo resuelve. Y entonces pues, viene y plantea, tenemos que buscarle solución. Y mire la respuesta, Renato. Que yo también, Renato, si usted analiza para atrás, no se había dado. La respuesta del sector privado. Porque vea, la reunión de San Pedro Sula no es una reunión convocada por el poder del Estado, por la institucionalidad pública. Es casi una reunión espontánea del sector empresarial, del sector empresarial que es prácticamente producto de todo este debate de la ley de igualdad tributaria. Que el sector privado se ha dado cuenta los problemas de desigualdad que hay al nivel de la actividad económica de carácter privado. Creo que Eric por sí solo tampoco hubiese tomado la decisión de avalar la creación de esta comisión, si no es porque recibe instrucciones de arriba. Además, Renato, se ocuparía demasiada capacidad de convocatoria del gobierno para reunir esa gran cantidad de empresarios y de que habían ahí de distinto actividad económica, de distinta índole. Pero la reacción del sector privado es que si la presidenta asume que tenemos problemas, ese problema realmente solo va a tener una solución con el gobierno. ¿O necesitamos nosotros incorporarnos a la solución? Y usted ha visto la reacción del sector de la prensa. O sea, la prensa simpatiza mucho con eso. Y ve que podemos tomar otro camino de diálogo propositivo para resolver problemas puntuales. Y en eso el gobierno debe aprovechar al máximo esa iniciativa de respuesta que está teniendo el sector privado, de adquirir compromiso con el gobierno para resolver el problema. Y no resolver el problema para que le vaya bien al gobierno, sino para que le vaya bien al país y que le vaya bien a los empresarios. Por supuesto. Lo que decía Omar, 4.000 horas, que yo a veces no creo a 4.000 horas, porque si multiplicas 24 horas da como 6 meses de apagones en toda la costa norte, pero es un dato. Por cada gente afectado. Entonces, hoy sí puede hacer que hayamos tomado el camino, en primer lugar, en reconocer que sí hay problema. En que sí hay problema y que ese problema es real y que no lo podemos esconder diciendo que en un tiempo debimos contratar, que perdimos el tiempo o no. El otro elemento, lo de las tierras. ¿Desde cuándo vienen esas tierras? Renato, ¿usted recuerda en el gobierno de Pepe Lobo que se dieron como 1.000 millones para comprarle tierra a los campesinos de la UAN? 600 millones que avaló el Estado. Que ellos habían vendido y que ellos habían vendido. Que el Estado va a comprar las tierras. Y que ahora no la pagan y el Estado como aval tiene que pagar. De que ellos habían vendido yo no lo tomo mucho, ¿sabes por qué? Ajá. Fueron otras generaciones que vendieron esas tierras, ¿no? Los hijos de ellos. Hoy hay otras generaciones que no son culpables, sí. No son culpables. Y entonces, mire, el Estado buscó soluciones. La gran cantidad de tierras que le vendieron. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Entonces ahí hay otros elementos distorsionadores, como dijo Omar, de crimen organizado, de distracción y de todas esas cosas. Y entonces decía la rectora, ¿es suficiente la institucionalidad especializada que hay para resolver esos problemas? Ya vimos que no, que el INAH se agotó, que los juzgados se agotaron.
Usted miró ayer una jueza con aquella impotencia, ante 1000 personas, dice la jueza, ¿cómo hago cumplir la orden de desalojo? Terrible, va. Entonces, esa institucionalidad especializada está agotada. Entonces, dice la presidenta, bueno, busquemos una solución por un diálogo. Y en ese diálogo, yo he visto que hay unas respuestas positivas. Sí. El sector campesino organizado ha respondido. Ha sido víctima. Que sí está de acuerdo. Que ha sido víctima de este sistema. Que sí está de acuerdo. Y el sector empresarial por parte del agro también está de acuerdo. Yo por primera vez escuché ayer empresarios del agro dispuestos a reconocer que si hay gente que tiene tierra obtenida ilegítimamente por mediciones apañadas, que hay que quitarles las tierras. Me refiero a apañadas a aquellos que compran 500 manzanas y cercan 1000 manzanas, que en el Bajo Aguán eso es reconocido por ingenieros, por personas que conocen de todas las cosas. Entonces, la pregunta, Renato, sí tiene mucho sentido. Ustedes que son periodistas pueden percibir de que puede hacer que haya un golpe de timón. Pero un golpe de timón porque hay una rectificación o una reorientación. No, es el golpe de timón es porque los problemas se han agravado. Problemas estructurales. Y repito, que la institucionalidad especializada no es capaz de resolver. Mire, cuando se va al Consejo de Defensa, Consejo de Seguridad, a tomar esas decisiones, es también por las connotaciones que dice Omar. Ahí hay crimen organizado. Y no es con civiles, con funcionarios, togados y todo, que vamos a resolver estos problemas. Y la fotografía que le aparece ahí de los poderes del Estado, y le aparece la Fiscalía, y le aparecen los militares, le dice, hay todo una decisión del Estado de poner orden en estas cosas. Y eso a mí me parece que bueno, todavía estamos realmente a tiempo. Pero yo ahí tengo... Yo creo que, un poquito termino, yo creo que los del Partido Libre, como no pudieron darles un llamado de atención político, señores, dense cuenta, hombre, estamos en 16 meses de gobierno, estamos más cerca, Renato, de las elecciones de noviembre de 2021 que de las próximas elecciones. Y ustedes ya se encaramaron en la caravana electoral, hombre, para saber si van a salir o no van a salir. Y como le dije a Xiomara, y me van a dejar sola, amigo. ¿A qué? ¿O qué? ¿En quién busco apoyo? Si cada uno de ustedes anda con su agenda preelectoral. Pero ya la querían dejar sola con esa reunión que hubo en Zambrano, hombre. Mire, es que hay cuestiones. Entonces mira, yo creo que la reflexión y por sobre todo la transparencia con que ha planteado los problemas la presidenta ha generado simpatías, pero además ha generado apoyo. Y la mayor expresión de apoyo es la reunión de los empresarios de San Pedro Sula ayer. Bueno, Julieta Castellanos, cuando estaba interviniendo Julio, mencionó el término pragmatismo, 2 términos. Se ha vuelto pragmática políticamente, se lo hizo a manera de pregunta a Julio Navarro. Y la pregunta de frente a frente es, ¿percibe usted un cierto giro o golpe de timón de la presidenta? Porque en estos primeros 16 meses, creo que Julio tiene que admitirlo, ha habido un choque fuerte con varios sectores y entre ellos los empresarios. Ante esta realidad, ¿se ha vuelto pragmática, Xiomara? ¿Es malo o es bueno ser pragmático? La respuesta de Julieta Castellanos inmediatamente después de la pausa comercial. Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales. Damos lectura a algunos de sus mensajes. Sofía Alvarado comparte, los problemas que heredamos fueron de más de 12 años. El gobierno está realizando esfuerzos gigantes por sacar adelante este país. Leona Fabiola comparte, realmente confiamos que estas últimas decisiones sean pensando en el bien general del país
y no lo estén haciendo por la caída en picada de la popularidad de la presidenta, porque acá en Honduras todos hacen cosas solo por mantenerse en el poder y no para el bienestar de la población. Tampoco se ha integrado en todo el periodo de gobierno el Consejo de Servicio Civil. El gobierno está tomando las mejores decisiones, las cuales son garantizadas para mejorar nuestro país y arreglando todos los desastres que hicieron los cachos. Pensamiento Libertad comparte: buen día, este gobierno no es como el anterior, hoy se participa, hoy se construye y hoy se vive en Estado de Derecho. Avanzamos en esta materia. El gobierno lo único que hace es escudarse en 12 años, pero lo que menos tienen es transparencia. Continúe. Si lo lee de nuevo. El gobierno. No, ahí no dice gobierno. El desgobierno. Ah, bueno, ahí lo dice único otra que palabra hace, y le cambia el sentido al mensaje. El desgobierno lo único que hace es escudarse en 12 años, pero lo que menos tienen es transparencia. Continúe enviando sus mensajes a través de @frente a frente HN y a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Redes Sociales fue presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Bueno, pues esos mensajes me llevan a plantearle la pregunta a Julieta Castellanos. Siempre en los discursos de la presidenta, el término heredamos no lo descarta, no lo margina, siempre está ahí en el discurso. Y es que es obvio, muchos de los problemas se han heredado. Pero el asunto es que con las últimas decisiones, más allá de decir estamos así porque lo heredamos, porque los 12 años de la narcodictadura, ahora está admitiendo la problemática y dice, hombre, no hay otra que en vez de manejar ese discurso confrontativo con algunos sectores que nos pueden ayudar, acerquémonos y que también nos ayuden, porque al final nos ayudamos todos, nos ayudamos el conjunto de la sociedad, se ayuda el Estado. Es decir, ese es el puntito que yo he estado pensando y digo yo, este tema hay que discutirlo con Julieta, con Julio, con Omar Calix. Se dio cuenta Xiomara que con la institucionalidad por sí sola no va a resolver los problemas y que necesita a estos sectores en la ayuda para salir de la crisis o mitigarla. Entonces, doña Julieta Castellanos, cuando intervenía Julio, dijo, Julio, ¿se ha vuelto pragmática políticamente Xiomara? Bueno, yo creo que son varias cosas. La presidenta estaba ante la disyuntiva de continuar con esa sensación caótica de la gestión pública, ¿verdad?, o de ver realmente si está dispuesta a terminar su periodo con un legado diferente, ¿no? Ese es un tema. Lo otro es que hay un problema, digamos, hay dos problemas que son de mucho peso. El tema energético es de muchísimo peso, porque eso puede traer una parálisis en la economía grave. Y no hay forma de resolverlo ni teniendo dinero en el cortísimo plazo. No hay forma. Entonces, si no se hace nada, si no hay ningún gesto de que el problema interese, el desplome de la confianza en el gobierno es peor. Porque ese problema no es que si tengo el dinero ya mañana hay energía, no, es una inversión inmensa y lleva tiempo. Mira Patuca cuántos años y todavía está ahí, ¿no? Entonces ella tenía que dar un gesto, tenía que dar una acción, una decisión de decir si hay un problema y nos interesa. El llamado que hace a su partido, pero lo paradójico es que lo hace al núcleo del M28. Porque son ellos los que anduvieron en esa campaña la última semana. Es su cuñado, es el alcalde de Tegucigalpa, es el vicecanciller, son los diputados. Entonces, de hecho, en Libre hay un problema que es parte de su misma conformación, ¿no? Entonces, tiene que estar lidiando porque no se anda moviendo, digamos, el movimiento 5 de julio, no se anda moviendo los otros movimientos, no, se anda moviendo el M28, ¿verdad?, el grupo de Jorge Calix y los otros grupos.
Entonces, en ese sentido, tienen que poner orden en el núcleo del partido, que es el núcleo que se le rompe en enero del 2022. Y es el núcleo que le mueve los colectivos, o sea, toda esa sensación caótica viene del mismo núcleo del M28. No le viene de otro grupo. Más bien los otros grupos están molestos por la distancia, porque no los ha incorporado, porque los tiene largo, casi a todos. Entonces, en ese sentido, ellos tienen que ver un problema, quién no la deja gobernar, o quién le está interfiriendo con su gobierno. Por otro lado, desde su mismo partido, desde su mismo partido, porque la otra cosa es el Congreso, que ese es otro análisis. Ahora, el tema del pragmatismo, digamos, el pragmatismo, ella tiene que acudir al Estado para resolver. Si hay orden de desalojo, tiene que desalojar, si no es desacato. Ahí no tiene que pedir, que implorar, no, es que, señores, cumplen. Si para eso la Constitución de la República dice cuál es la función de cada institución. Y aquí dice cuál es la función de la policía, de la Corte Suprema, de los militares. Entonces, el desalojo, decir, mire, si estos órganos hasta ahora van a desalojar cuando ella da una instrucción, han estado faltando su deber. Porque ellos debieron haber desalojado esas 40 órdenes que dicen que hay desde que la emitieron los tribunales. Julieta, voy a emitir su nombre porque refuerza lo que usted me está diciendo, pero yo he tenido versiones de altos funcionarios de la policía que me han dicho que desde la misma Casa de Gobierno, no necesariamente la presidenta Castro, recibían instrucciones para no desalojar a alguna gente que se tomaba carreteras, y versiones de que desde la misma Casa de Gobierno alentaban las invasiones. Había que utilizar fuerza, ¿verdad? Sí, pero mire... O sea, son demasiados grupos esos de población que para desalojarlo ocupa fuerza. Sí, y una sola institución no tiene la fuerza pero para hacerlo. Entonces estamos hablando de órganos subordinados, jurisdiccionales subordinados y que no cumplen. Entonces, ahí es donde se hace énfasis la debilidad institucional. Mire, cada institución tiene sus funciones. Y voy a contar un caso. Digamos, yo recuerdo cuando estaba en la rectoría el problema con el transporte. Y una vez me visitan los del transporte y los empresarios del transporte, y me visitan los de la institución que maneja el transporte, dan los permisos y todo. Querían que la universidad resolviera el problema del transporte. Dije, miren señores, a mí no me corresponde resolver el problema del transporte en este país. El artículo 161 a mí me da, y 160, como universidad me da mis funciones. Mire, señor de transporte, a usted le corresponde resolver el problema del transporte, no es a mí. Entonces, si uno no tiene claro cuál es su función, y uno o está en el cargo porque le gusta el sueldo y le gusta el prestigio del cargo, pero no los riesgos de las decisiones que hay que tomar, ese funcionario es un problema. Y esa institución, en vez de ser la solución al problema que le compete resolver, se vuelve un problema. Julieta, Xiomara ha tomado la rienda del poder definitivamente, porque le complemento la versión de un funcionario. Lo que yo le digo no me lo he sacado aquí de la manga de la camisa, en el sentido que en una de las últimas reuniones con la cúpula policial, ella sola, solo ella como gobernante les dijo, no, ya con este asunto de las tomas, inclusive de nuestros propios colectivos y tomas de carreteras por cualquier demanda que haga la gente, hay que aplicar la ley y desalojarlos. Mire, ojalá así sea, porque a la que evalúan es a ella, no es al que da instrucciones sin tener las atribuciones o quien usurpa funciones. Quien está siendo calificada en su gestión es ella. Y si ella, yo no puedo decir si es decisión que ha tomado o no, porque yo no
no tengo criterios para hacerlo. Y yo tampoco lo aseguro, solo Sí. digo lo que se me comunica Pero- como periodista y que lo pero traslado sí, de pero- fuentes oficiales. La cabeza de un equipo es la responsable de su gestión. Para el caso, Eso mire, es cierto en una institucionalidad normal. Pero nosotros pero venimos la de gente una la percibe, pero la institucionalidad gente quebrada. así lo percibe. Desmontada. Mire, totalmente esos son desmontada. problemas multidimensionales. Sí, pero la Yo le gente voy a así poner un lo ejemplo. percibe. Usted se fue a la universidad. En la universidad, ¿a qué acudimos para resolver el problema? Hasta que la policía Sí. entrara, hasta que el ejército entrara. ¿Por qué? Porque usted era incapaz de resolverlo. No. El problema con el sindicato, ¿quién lo dio a resolver, Donato? El código del Ministerio del Trabajo. No pudo. Pero yo no Entonces, tenía, los problemas pero se no era vuelven mi grandes. función tampoco, pero Julio, no era mi función tampoco desalojar a quienes ocupaban la universidad. Esa función la tiene, es la fiscalía quien decide si ese bien está siendo usurpado, y en el caso de la universidad, lo que procedía fue lo que hicimos, que fuéramos a poner la denuncia al señor fiscal. Señor fiscal, en la universidad yo soy responsable de millones de lempiras en equipos, y ese bien no está bajo mi responsabilidad, porque hay unas personas encapuchadas ahí que no sé ni quiénes son, y se quedan ahí durmiendo todas las noches, todo el día. Hay gente que les llevan comida, que les Pero llevan... yo le digo, pero... Entonces, no, para eso son las instituciones. Pero yo le digo, entonces, No, en la descomposición de una institución, No, pero tienen que déjeme- acudir otras a déjeme- resolverla. no, Usted digamos- sola por sí solo no puede. No, Renato. no, déjeme interviene. terminar, déjeme concluir. ¿Cómo funciona el Estado? Con sistemas. El sistema educativo es uno. Yo era parte del sistema educativo. El sistema de seguridad y justicia es otro sistema. Mi función era, en la rectoría, rectorar el sistema del nivel superior. Hasta ahí. ¿Quién tiene que proteger los bienes de la institución? La otra institución, que es del Estado. Si esos bienes están en riesgo, corresponde a quien firma por esa institución ir a decir, miren, hace un mes que esa institución la tienen otras personas que no soy yo. Ese funcionario se puede desentender, se puede hacer el loco, pero si es responsable, va a venir, inspecciona, es cierto, ahí hay un riesgo, hay una orden de desalojo. Señores jueces y policías, desalojan. Ese es el Estado. Ese es el Estado. Si yo no tengo claro eso, yo dejo que ahí estén 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses pagándole a los profesores sin que den clases, cancelando periodos como se cancelaron. ¿Sabe a qué llegaron en las tomas? ¿Sabe a qué llegaron en la universidad? Los problemas, No. Estamos en lo otro. No. Yo lo mencioné No, porque usted lo usted mencionó, dijo no. que cada institución debe ser capaz de resolver sus problemas. Es cierto. Y es en cierto. Honduras eso no es del todo cierto. No, pero cada institución debe saber resolver, y claro que se resuelve, porque si uno sabe el límite de su función, uno acude al que le corresponde, y en ese sentido, las tomas en salud pública, bastaba con ir a poner la denuncia a la fiscalía, mire, se le está violando el derecho a la gente a la salud pública. Señor fiscal, autorice, bueno, aquí está la denuncia, y el fiscal iba a decidir si autorizaba o no. Ese pragmatismo, Renato, que es tu pregunta, ese pragmatismo que puede tener la presidenta, en algún momento le va a chocar con los intereses internos de Libre. Porque yo lo que miro ahorita con las comisiones que se han nombrado, es que cada quien la está interpretando bien, o sea, está optimista que va a resolver. Los campesinos que están tomando creen que le van a resolver a su favor, los empresarios creen que van a resolver a su favor. Bueno, han dicho, va a ser en base a ley, va a ser en base a ley, y ahí la ley puede chocar con otros intereses que ya están constituidos, etcétera. Pero bueno, es una salida. El pragmatismo, dada la complejidad de los temas, en algún momento no va a resolver como la gente quizás espera, pero bueno, esos son los riesgos que va a tomar.
Y lo que me refiero a la institucionalidad es por la alusión directa que hizo Julio Navarro, que ya van 2 veces que me lo dice, ¿verdad? Y yo tenía que aclarárselo, porque el hecho es que el Estado para eso es, para que resuelva, y uno tiene que acudir al Estado. El ministro de Salud debió de poner la denuncia y decir, mire, yo no puedo, ahí no pueden haber, bueno, todavía hoy pues, ¿verdad? Pero hay que admitirlo, el gobierno no quería afectar a su mismo partido porque era gente del mismo partido. Bueno, entonces pague el costo. Entonces pague el costo que ha pagado. Gente del mismo partido, eso es de la vamos a ver, Julieta. Eso no, es, ya pagaba el costo ella con la imagen. Eso es la disfuncionalidad, que gente de su mismo partido no le estaba dejando gobernar con normalidad en la Secretaría de Salud. Entonces, aprovechó una reunión ella sola con la cúpula policial y les dijo, les ordenó, por favor, ya no más desalojo, aunque sea la gente de mi mismo partido. Se ha vuelto práctica. Es malo volverse con una actitud práctica en el gobierno ante semejantes situaciones. No, yo pienso, con el perdón de los presentes, ¿verdad? Yo difiero en el uso de esa palabra. Yo esperaría que la presidenta fuese republicana. No pragmatismo, porque el pragmatismo en su esencia es utilizar algo a una persona y después desecharla. Eso es pragmatismo, en esencia. Eso es pragmatismo. Práctico es otra palabra. Yo esperaría que se tome que es republicana. ¿Por qué? Porque la nación, nuestra nación, es precisamente, fuimos a votar por ella y esperamos que salga ella, no sus familiares. En esas fotos, enfrentando los problemas. Y lo que usted bien decía, cuando yo salgo con el Estado representado ahí, estoy dando un mensaje. La presidenta tiene que ofrecerle lo que yo llamo las 5T al pueblo hondureño: trabajo, tortilla, tierra, transparencia. Y tiene que darle techo a la gente. Si no hace eso, para atender los problemas que tenemos, va a fallar. Y ella tiene que construir como república. El gobierno debe ser republicano, no tribal, no de clanes, no de familias. Eso no funciona y no sirve, porque al final se retrasa el proyecto. El país se le fue entregado en las latas, peor que las latas, fue un desastre. Un desastre. Tenemos a una persona acusada en Estados Unidos de un narcotraficante metido a política. Yo vengo de hacer una gira de conferencia en Sudamérica y le estoy advirtiendo a esos países que tengan cuidado, que en nombre de la democracia una cosa es tener políticos con nexos narcotraficantes y otra cosa, como lo dice Estados Unidos, que tenemos a un narcotraficante político y eso se paga caro y tenemos 8 de cada 10 hondureños pobres. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Necesitamos que ella pueda poner el andamiaje. Lo voy a decir acá públicamente porque así fue. Me abordó un asesor de la familia Kirchner. ¿Cuáles son los problemas que tiene la señora Xiomara? 2 le dije: Mel y Narrala. Y aquí lo digo públicamente. ¿Y no desmayó el hombre? Era algo que tenía que tomar muy en cuenta. La gente votó por Xiomara, no por su esposo, no por su hija, no por su hijo. Votó por Xiomara, porque esta es una república, es nuestra república. Y tenemos un sistema democrático y tiene que abordarse las cosas del Estado con decisiones del Estado. Y lo que ha hecho ahorita la presidenta me parece acertado. Ella recibe una nación destrozada, toma atención en el nivel de los precios del petróleo, viendo la situación de Ucrania, Rusia, que iba a subir, y lo subsidia. Correcto, eso está bien, porque la espiral económica nos iba a pegar. Toma la situación de la electricidad para subsidio a la gente pobre. Correcto, eso está bien. ¿Por qué? Porque tanta pobreza y sin electricidad mantiene la pobreza. La electricidad es un motor de desarrollo en todo país. Tiene una situación de lo que es establecer indicadores de medición, de gestión de las instituciones. Correcto,
Está bien. Tiene una situación en la cual empieza a hacer atención a salud y educación. Ahí es donde hay problema, porque ya ese es el área, este es el botín del partido y aquí nos toca a nosotros ahora continuar. Allá la presidenta, que ella haga sus cosas. Eso es lo que estamos recibiendo como pueblo. Tenemos que entenderlo. Aquí los partidos políticos perdieron el rumbo, no son la expresión popular de nada. Son expresiones de grupos que han estado viviendo del poder económico, social y lo que usted quiera. Pero lo que está haciendo en este momento, porque yo quiero contestar la pregunta ante el pueblo, sí hay una situación de cambio, sí lo estoy percibiendo, me parece correcta, pero creo que debe de ser suficiente y no tardía. Porque en decisiones gubernamentales como las que estamos viendo, debemos de tener especial cuidado. Ella anda ahorita haciendo todo el lobby o ratificando, mejor dicho ya, ese comercio con China. De acuerdo, pero tengo que decirlo, pueblo hondureño, China se cobra con tierra, agua y aire cuando no le pagan. Y eso lo ha hecho en Zambia, en Laos, Kenia, allá en Italia, lo ha hecho en Argentina, lo ha hecho en Perú, maneja los puertos, todo ese tipo de cosas. Tenemos que estar claros, ahí se ha abierto una puerta grande y perfecta, pero si sabemos negociar, pero si nos entregamos con los niveles de corrupción que tenemos, porque aquí tenemos niveles de corrupción. Honduras, en el índice de percepción de la corrupción en el 2020, 2021 y 2022 tiene el mismo cuantía, 157 de 180 países. No ha cambiado. Tiene que cambiarse ese nivel de percepción de la corrupción. Y acá yo le pediría, y tengo que decirlo porque se lo dije al presidente del Congreso Nacional hace unos días en una celebración de la embajada con Israel. Se lo dije en su cara y se lo dije en su cara también al canciller de la República, en su cara, y quiero que quede constancia acá. Honduras no debe de establecer relaciones diplomáticas con Irán. No lo haga, porque va a echar a perder la imagen de Honduras. Por primera vez tener una presidenta, una mujer, establecer relaciones diplomáticas con un régimen que mata mujeres porque el simple hecho de querer estudiar. Pero eso no lo ha dicho el canciller. A quien le acreditan que dijo eso fue al Grillo. No. ¿El Grillo ya? ¿Ah? Pero Ya yo lo le... dijo El Grillo lo dijo. Pero Por eso yo le digo, a quien se lo acreditan es pero al yo Grillo. lo estoy diciendo ahorita por si acaso. No es acaso. Estoy manteniendo mi posición como lo que es diplomacia ciudadana. Yo como ciudadano exijo que no lo hagamos. No podemos tener relaciones con un país que mata mujeres porque las mujeres quieren estudiar. Eso no. Y entonces, terminando mi participación en este momento, todo gobierno tiene cosas buenas y cosas que deben mejorar. Y las cosas que se deben mejorar deben de empezar lo antes posible, porque si no, aquí tenemos a un miembro del Consejo Nacional Electoral, y él sabe los calendarios y conoce perfectamente, no solo la parte metódica de procesos, sino también la cultura que se vive. El gobierno es incorrecto que quede solo a esta altura de el periodo presidencial y tiene que ejercer fuerza. Y si hay que eliminar caras que en vez de sumar en la administración de la señora Xiomara, tiene que hacerlo por el bien del país. Omar García sí percibe un giro o golpe de timón de la presidenta Xiomara Castro, sí lo percibe Julio Navarro, doña Julieta Castellanos tiene sus reservas. Tengo mis reservas yo esperaría los resultados, o sea, yo esperaría ver los próximos meses, porque sin lugar a dudas no es fácil con la composición interna del Libre, no es fácil con el poder que tienen en Libre los grupos radicales. Pero usted no puede quitar al Libre del poder, porque según Julieta la solución sería Libre, vaya de vacaciones. No, yo no he dicho eso, y ahí Julio. regrese cuando lo llamen. Julio, yo no he dicho eso. No, porque usted enfatiza que el problema del gobierno es Libre. Yo no he dicho eso, Julio, y usted está poniendo palabras... No lo he interpretado así. Ella habla de algunos grupos internos. Sí. Y el Libre dice el 28. Sí, claro. Bueno, pero hay otros
Pero hay otros movimientos. No, pero es cierto, o sea... Sí, si es uno una ve... realidad que el movimiento 28, Sí. ellos quisieron darle, afrontémoslo y hablemoslo aquí ante usted. Sí. Mire, teóricamente, en gobernabilidad democrática, lo que se quiso hacer en la reunión de Zambrano es un golpe de Estado al Congreso Nacional, hombre. ¿Por qué no llamamos las cosas por su nombre? Ese grupo que estaba reunido ahí en Zambrano quería darle un golpe de Estado al recién nacido Congreso Nacional. Propósito, desestabilizar el gobierno actual, hombre. Aquí no nos perdamos y hablemos las cosas como son. Y entonces, ¿son golpistas esas personas que estuvieron ahí en Zambrano? Sí. Y entonces tenemos que confrontar ese tipo de cosas. Así no se construye no una veo república. que coincide plenamente con eso último que está diciendo Mar. Una república porque no se puede malinterpretar. Una república no se construye con mentiras, por favor, pero sí se destruye con mentiras. Sí, y esa yo pongo más matices. Esa construcción no me parece. Yo pongo más matices. Yo siento a Julio bastante obstinado en atribuirme cosas que no he dicho, ¿verdad? Y yo no he dicho... Yo lo que he dicho lo he dicho y no quiero que se interprete lo que digo como lo que no digo, ¿verdad? En Libre la hegemonía de la conducción la tiene el grupo radical de Libre, ¿verdad? Es claro que la presidenta, cuando ha sido permisiva en el actuar de los colectivos, cuando han sido permisivas en las tomas de tierras, cuando han sido permisivos en toda esta versión caótica, es porque está satisfaciendo a este sector de Libre más radical. Porque es el grupo que al presidente Zelaya lo mantiene en la embajada, lo anima, lo tiene ahí, es el grupo que movió las calles, es el grupo que hizo las quemas de llantas, es el grupo que hizo las quemas de la embajada, del edificio. Ese es el grupo núcleo de Libre y el grupo de poder. Por eso es que digamos en Libre mucho sector se hace más hacia atrás y ellos tienen el protagonismo. Entonces, en ese sentido, cuando vemos los colectivos de Libre, tienen nombre de quienes ellos mismos lo dicen, no es que uno se los inventa, ellos dicen, soy del colectivo tal, yo soy del territorio tal, a mí me dieron 80 cargos para mi gente. Entonces, si Libre, ante esta situación, primero con los problemas de insatisfacción con mucha gente, por el tema de salud, es un tema sensible. Mire, conocemos casos... Si Libre, termine la idea, sí, si Libre tiene problemas de gestión administrativa que le causa insatisfacción con diversos sectores, y además va a tomar acciones que van a estar contraviniendo a sus grupos de apoyo, a sus grupos más leales, con quien se queda Libre. Si hay una gente que está insatisfecha, y las encuestas lo dicen, pero además desaloja a los colectivos, desaloja a los que están tomando tierra. Mire, esas tomas de tierra en Choluteca tienen un año, comenzaron en mayo del año pasado, en mayo, y entonces por eso es que estuvo totalmente pasivo y permisivo el gobierno, tolerante a esas acciones. Hoy hay indicios que eso quieren detenerlo, porque vienen otros problemas más. El problema de la energía, agudizado como está, es un nuevo problema. Pero ella está en todo el derecho de querer salvar su administración. Totalmente. De querer... Totalmente. Y ojalá que lo haga. De querer dejar un legado. Y ojalá que lo haga. El tiempo. Y ojalá que lo haga. Ese es el puntito que estamos debatiendo. Ese es el puntito que estamos debatiendo. Eso le da un compás importante, le da una buena expectativa a la ciudadanía, pero yo esperaría ver los resultados, porque la contradicción va a venir cuando los campesinos que tienen tomadas las tierras, o los usurpadores,
o los vividores, porque hay de todo, hay gente que necesita y hay gente que es un negocio, se molesten por los se resultados. molesten por los resultados. Y también cuando los empresarios que esperan que todo les resuelvan, tampoco miren que no, que ojalá se resuelva bien. No estoy deseando que salga mal, deseo que salga bien, pero es un tema complejo. Mire, dejémoslo ahí porque tenemos que ir a una pausa comercial. En todo caso, cada decisión del gobierno implica riesgos, pero enmarcados en ley hay menos riesgos. Y afecta siempre al pueblo. Enmarcados en ley hay menos riesgos. Aquí el puntito también, y la pregunta que resalto, yo le pediría a Julio que me responda. Si Julio admite que hay un golpe de timón con las últimas decisiones gubernamentales, yo debo hacer una pregunta también. Sabiendo que no hacerlo implica perjudicarse a sí misma, en definitiva, ¿cree Julio que Xiomara ha tomado las riendas del gobierno como se debe? Me la responde después. Ya, gracias. Y Omar se quedó corto porque el argentino que le preguntó que cuáles eran los problemas de Xiomara, dice que le respondió Mel. No, tiene dos problemas. Y Salvador Narrala. No dijo por qué Salvador Narrala es problema de Xiomara. Y el norteamericano no lo encontró en Wikipedia eso. No encontró a Narrala ni a Mel. No debe, ¿por qué para usted Narrala es problema? Así brevemente. Porque no ha hecho funcionar el cogobierno como se esperaba. Simple y sencillamente. Para ¿Por mí, culpa de él o de Xiomara? No, de Xiomara no creo yo. Más del grupo que ayudó a Xiomara a llegar al poder. Pero entonces ahí, no, la señora es confiable. La señora es confiable. Quien no se confía son algunas personas que están cerca de ella, que ya sabemos quiénes son y por qué son. Es que a cada momento me surgen más preguntas. ¿Usted cree que el grupo de Cali conspira contra el gobierno de Xiomara, Julieta? Yo creo que sí. ¿A usted cree que bueno, sí? Claro que sí. ¿Y usted? Yo siento que es un grupo que irrumpe, que obstruye y que irrumpe y que quiere más. Ok. ¿Y usted, Julio? Libre tiene problemas internos que no han podido superar por las percepciones del poder que tenían ellos al ganar las elecciones. Por las percepciones que tenían tenían ellos al ganar las elecciones. Claro. Pausa, volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Damos lectura a más de sus comentarios. Cuando estaban en la llanura tenían la solución y muchas, por cierto, hoy tienen el poder y solo son excusas y no hacen nada. Solo son excusas de los 12 años, nunca tuvieron capacidad de administrar el Estado porque no estaban preparados. Alfredo Silva comparte, después de accesar a la información real de casi todas las instituciones del Estado, la presidenta comprendió que los problemas heredados son mucho más grandes de lo previsto y ha empezado a tomar decisiones para buscar soluciones acompañadas de todos los actores involucrados. Carlos Moreno, es importante recordar que la ENE fue devastada durante años por aquellos que solo buscaban su propio beneficio. Ahora, con determinación y transparencia, se está reconstruyendo para el bienestar del pueblo hondureño. Es poco tiempo para ver resultados y es urgente un diálogo nacional con todos los sectores. Liliana comparte con nosotros, la presidenta está asumiendo con valentía y determinación la responsabilidad de enfrentar los desafíos causados por administraciones pasadas. Vicente Hernández comparte, claro que sí, yo pienso, están rectificando el error de creer que el 1.716.000 votos por libre, y no es así. Votamos por sacar a Jo y por un cambio. Por ende, debe incluirnos a todos buscando consensos en sus decisiones para generar gobernabilidad. Es que es un pensamiento con mucha lógica, con mucha coherencia, con mucha sensatez. Uno quisiera que este giro que percibimos, y respetamos las reservas que tiene Julieta u otros que no creen en este giro de la presidenta Castro,
Pero los que sí percibimos este giro, decíamos que justamente eso de que el país nos pertenece a todos y que ella no es presidente por el voto duro de Libre, sino por el voto de liberales, por el voto de gente del Partido Salvador de Honduras, porque habían muchos electores que ya no querían al Partido Nacional en el poder, que a la luz que ella internalice eso, gobierne sin sesgo, gobierne sin prejuicios, gobierne con más inclusividad, hasta certidumbre da, hasta certidumbre provoca. Para mí, licenciado, no basta un gesto, tienen que ver varios gestos. No, claro. Entonces, en ese sentido, y ahí es donde yo hablo de pragmatismo, cuando la Presidenta ve que su imagen está bastante caída, y me imagino que sus asesores le dicen los problemas fundamentales que tiene que resolver, y que ella pretenda hacerlo, ese puede ser una acción pragmática de resolver, no necesariamente un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo tendría que ser una cantidad de acciones dentro de un modelo, dentro de un proceso. Como por ejemplo, me lo responde después, me parece que es válida la apreciación que hace Julieta Castellanos también, es válida la apreciación que hace y que motiva que debatamos este último juicio emitido por ella. Redes Sociales fue presentado por la Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Vamos a ver ya en la recta final, cuando debemos reducir todo, el tiempo de las preguntas, de las respuestas. ¿Qué gestos cree Julieta Castellanos le falta hacer, demostrar a la presidenta Xiomara Castro para creer que realmente está dando un golpe de timón o haciendo un giro en las decisiones del gobierno? Bueno, a mí hay un tema que me ha sorprendido ver el desempeño, y es el tema de salud pública, porque es muy sensible y se esperaba que el Libre atendiera este tema de una forma más diligente. Yo creo que no tiene personas que no hayan experiencia. Ya el mismo ministro había sido alto funcionario de la Secretaría de Salud, y cuando uno ve las carencias del sistema, que por sí siempre han existido, pero hay carencias que pueden disminuirse. Cuando están todos los equipos para hacer exámenes de imágenes biomédicas en mal estado, cuando no se da mantenimiento a esto, y hace año y medio, cuando no hay medicamentos, cuando se está comprando todo, pero además cuando destituyen a los médicos porque dicen la precariedad en que están los hospitales. Para mí eso es terrible, porque están mandando un mensaje: usted no denuncie, usted póngase un bozal, porque usted no debe decir cómo está el sistema de salud. O sea, ¿pero eso lo dice el gobierno o lo dice usted? Eso lo digo yo. Cuando destituyen al director del hospital escuela, porque viene reiterando que no hay medicamentos, que no hay equipos para hacer exámenes, que no hay reactivos, que tienen que llevar todo. Cuando lo dicen, mire, uno entiende la presión de los médicos. Cuando nosotros estábamos en el hospital, el médico que es responsable, el médico que es sensible, la pasa muy mal de ver la miseria, ¿verdad? Yo siempre miraba el sistema de salud insostenible en el corto tiempo. Entonces ese es un tema. El otro tema es su concepto de poder y de familia, ¿verdad? Para mí la familia Zelaya tiene un concepto de sí mismos y un concepto del poder muy vinculado a su origen de clase terrateniente. Y en ese sentido, el poder es eso. Yo puedo hacer con el Estado, porque el Estado somos nosotros, y ese concepto tradicional terrateniente del poder
se trasluce en el gobierno. Y eso lo vimos, el 2006, el 2000, y lo estamos viendo de nuevo. La familia democráticamente no avanzó en ese sentido, sino que, entonces, si uno cree que esto va a ser un golpe de timón, por eso le digo, yo esperaría, porque esto es, el tema de la energía es un problema grave que tienen que resolver. El tema de la tierra es un problema grave que tienen que resolver. Para mí fue un indicio cuando vi que en el sur hay una invasión de tierra y le ponen Ciudad Mel y se quedó en silencio el gobierno. Si hubieran desautorizado eso, miren, nosotros no autorizamos que le pongan el nombre de Ciudad Mel a una invasión. Pero no, eso hace un año, mire, y le digo que hace un año, porque en esos días nosotros estábamos haciendo un monitoreo de los conflictos sociales en el sur, precisamente. Y en el sur comenzó en mayo las invasiones, hace un año. Y corrió un año y hasta ahora, porque claro, ya es inmanejable. Por eso yo le digo, yo no sé si es un golpe de timón o es un problema de pragmatismo de resolverlo inmediato, porque los no está puede desgastando, seguir más. los está desgastando y está Sí. afectando la imagen de la presidenta. Sí. Ahora, usted lo que propone es, si el problema es gerencial, por lo que dice, la precariedad de los hospitales, la ausencia de medicamentos, ¿es un problema de gerencia, es un problema de ministro? El gesto de la presidenta aquí para componer esto de salud pública, que por cierto no es cosa fácil, mire, no ¿es destituir al necesariamente, ministro no, o qué? o sea, yo no estoy abogando porque destituyan al ministro, esa no es mi competencia, yo no conozco personalmente al doctor Matthew, yo sé que es complejo, lo que yo sé que el ministro lo que no hace es porque no está autorizado a hacerlo. O sea, cuando un ministro tiene tomados 7 centros de salud por semanas, y no actúa, es porque tiene miedo de actuar, y el miedo tiene que venir de más arriba. Es que en eso No estamos tiene claros, poder. en eso estamos claros, Así es en de eso sencillo. estamos claros. Así Había de un Ahora, sector ahí, del gobierno, ahí le queda, digamos, ahí había le un queda sector al del ministro, gobierno. digamos, ahí le queda al ministro, o soy una persona que no va a tomar Ahora, decisiones Renato, y voy a quedar mal, o tomo decisión y me voy. Ya es Entonces, decisión de él. esos son los Un gestos poco que dice... subrayado. La conflictividad en salud no es nueva. Yo creo que el gobierno, de los 20 fideicomisos que había, el fideicomiso de salud debió haber tenido un proceso de transición. Diferente, sí. O sea, un No proceso de eliminarse de transición un solo. porque era realmente muy delicado. Todos los fideicomisos estaban ligados a farmacéuticas, a empresas que abastecían bajo determinados mecanismos de opacidad, sin duda. Y entonces volver al otro modelo. No, Julio, de pero hecho, para que hubieran medicinas, en marzo, tuvieron que licitarlas en octubre y ya eran gobierno. Entonces el fideicomiso lo cerraron el año pasado, comenzando el año. Este año, para que hubiesen medicamentos en el mes de marzo, debieron licitarlas en Entonces, septiembre y sin en duda octubre. que haya habido un problema también de gerencia, ¿va? Y de los mecanismos que la misma ley de contratación del Estado establece, y yo creo que también hay problemas de prevención anticipada de esos problemas. Entonces, la conflictividad por buscar espacios ocupacionales, se los miró en salud, se dieron en educación lo resolvieron, ¿va? Con 11,000 profesores que habían sin nombramiento, afortunadamente se resolvieron. Pero lo que hoy vemos, Renato, es que hay dentro de la estrategia de la gobernante hay una realidad que no puede ignorar, bueno. Y esa realidad no la va a resolver con actitudes pragmáticas, un poco por lo que dijo el compañero de que el pragmatismo tiene cómo utilizo a alguien más, Sí. sino que el gobierno busca cumplir las promesas que hizo al pueblo hondureño, y una de las promesas es recuperar institucionalidad. Y entonces, ¿cómo la institucionalidad actúa del Estado en resolver problemas puntuales? Entonces, también el otro elemento, Renato, si usted ve la relación macroeconómica del país, es sumamente favorable para reactivar la economía. Sí. Ya planteaba Omar, los bancos tienen sobredimensionado la disponibilidad de dinero.
es buscar cómo convencer a la banca privada que pueda financiar créditos a sectores productivos y no necesariamente vía consumo. Entonces, las acciones que ha tomado el gobierno con Banprovi, mire, eso es inédito, Renato, aquí no, usted revisa, incluso cuando el dólar costaba 2 lempiras, las tasas de interés para vivienda nunca eran del 4%, hoy tiene tasas del 4% para vivienda de bajos ingresos y tiene tasas del 7% para sectores de clase media. Eso también va a reactivar la construcción y ahí hay sectores empresariales que ven que necesitan energía eléctrica. Pero el INBA tuvo cajas que le pagaban 18 lempiras y 23 lempiras. El INBA, ¿qué tiempo le hicieron la autopsia, Julieta? Y eso se lo hizo Calleja. No son por primera vez, me refiero, sino que antes han habido políticas. Usted busca inversión de 4% en interés en dinero no concesionado. Claro. Hay que recordar que la Kennedy y todas las colonias que hizo el INBA fueron dinero dentro de la alianza para... Pero lo que yo digo Julio, que no es la primera vez. pero yo entiendo a Julieta. Porque siempre lo pone como primera vez, no es primera vez. Eso del primera vez que sí, es, no es primera una vez. expresión que la utilizaban en el gobierno de Jo, antes de Jo. Mire, pero es una oportunidad eso para el sector empresarial. Pero mire, sin lugar a dudas. 16 lempiras la colonia 21 de octubre, 22 de pero eran otros tiempos, Julieta. Sí, pero no es la primera vez. No habíamos llegado. Eran la Alianza del Progreso de John Fitzgerald Kennedy. Pero yo no espero que sea igual. Lo que digo es que no es la primera vez que hay políticas de vivienda. A eso me refiero. Sí, en eso deben tener cuidado con esa primera vez. Pero hay algo que debe de reactivarse y no nos engañemos. Miren, no es la primera vez. El país fue encauzado en un modelo económico pensando que exportar era la panacea. No, eso es un error. La agricultura se cree desechada en crecimiento económico, eso es tonto. Yo lo que digo que no podemos seguir con crecimiento económico. Olvidémonos de esa palabra, primera vez. Es desarrollo económico, por favor. Y déjeme terminar la idea. Necesitamos más muestras del golpe de timón. Por ejemplo, yo donde miro que alguien que está al gobierno es de izquierda o derecha, en el presupuesto. Ahí es donde uno sabe si es de izquierda o derecha porque empieza a estimular el presupuesto, la orientación, el crecimiento del modelo social o el modelo económico. Entonces, se sabe que alguien de derecha, conservador, va a estimular vía presupuesto el modelo económico y descuida la parte social. Este gobierno se autodenomina que es de izquierda, donde deberíamos de tener el presupuesto colocado en educación, en salud. ¿Y cuáles son los resultados que se están teniendo? Ojo, mucho cuidado, porque si yo digo que soy de izquierda o de derecha, yo debo presentar eso, no es en el discurso público, es en la asignación presupuestaria de las instituciones que van a desarrollar el modelo social. Si yo me autoproclamo socialdemócrata o socialismo democrático, hombre, debo de estar viendo entonces cómo le apoyo a la parte social. Pero también, señores, pueblo hondureño, empresarios, necesitamos desarrollar la MIPYME. Si no tenemos políticas que apoyen realmente la MIPYME, vamos a seguir siendo pobres, como los que estamos haciendo. 8 de cada 10 hondureños son pobres. Un sistema educativo que debe cambiarse, que forma millones de hondureños para ser empleados y no empleadores y autoempleados. Eso debe cambiar. Tenemos recursos en los cuales nosotros no necesitamos nadie de ojitos rasgados o de ojos verdes azules para que nos venga a desarrollar. Si nosotros lo podemos hacer, por favor, nosotros podemos. Somos latinos, somos catrachos, entendemos nuestras propias necesidades y nuestras realidades. Necesitamos liderazgo que empuje a eso. Y por eso le digo, y caigo otra vez en lo que le llamé a la gente de San Pedro, realmente están conscientes de lo que van a hacer, porque deben de tomar decisiones, porque ahí se deben de tomar decisiones dramáticas, para un gran mal, grandes remedios. Si hacen otro tipo de cosas, y sabe el señor Yacamán a qué me refiero. Pero ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Cuando que me nosotros vemos la parte de electricidad y toda esta situación de la conformación, las decisiones que se tomen ahí deben de ir en favor de solventar el problema. Si no,
nos iremos empobreciendo cada vez se más. está refiriendo a Arriaga Yacamán, que va a presidir esta Claro, comisión él es un referente con respecto- y maneja bien el tema. Fue por gerente de favor. la ANE. Entonces Bueno. están poniendo gente esta vez, perdón y termino, el gobierno debe poner a personas que sí saben de los temas que van a solucionar en la parte diplomática, en la parte de las instituciones y en estas comisiones. Tenemos hondureños que pueden sacarnos de este problema. Mire, y debemos de hacerlo. Pongámoslos ahí a ellos a trabajar. ¿No les parece que ante la situación energética que vivimos, la decisión, que me imagino yo no es exclusiva del gerente o ministro de Energía, sino que recibe instrucciones, es lo que creo, de sumar a todas estas asociaciones de grupos privados para sentarse en una mesa a ver cómo se contribuye por el bien del país al resolver el problema de la energía, por lo menos a que en los próximos 3 meses que dicen el superniño nos va a afectar con más seriedad, y que si hoy tenemos un déficit de 110 megavatios en las horas picos entre 6 y 10, nos están diciendo que allá por agosto podríamos tener un déficit de 300, 350 y hasta 400 megavatios, eso es prácticamente quedar y a eso es oscuras. voz del gerente del ENE. Entonces, involucrar al sector privado desde este sector público de izquierda, que no ha tenido la mejor relación con el sector privado en estos 17 meses, ya es un indicio. Es un tema de pragmatismo. De sobrevivencia, mire. Sí, pragmatismo. No, hay tiempos de vacas flacas y vacas gordas. No son ninguna de las dos. Es de ver cómo mantenemos Pero las vacas igual, vivas. se puede entender que ante la necesidad procuran diálogo constructivo que contribuya a la solución de un conflicto. Pero que ahora, Renato, lo que está pasando en el entorno de todo esto va a ser incluso que en el Congreso Nacional haya una redefinición de lo que es la oposición debería, que ha sido totalmente obstructiva para todo, excepto para constituir los poderes del Estado. Ahí hay una enorme capacidad de convergencia, pero para problemas estructurales que necesita la economía, la posición del Congreso Julio, ha sido difícil. Pero le queda de elección a libre, lo que es tratar de salir adelante con un Congreso donde la oposición se opone a casi todo, porque también ellos lo practicaron. Porque también ellos lo practicaron, le queda una lección a los políticos. Pero además en libre, mientras un carril busca consensos, otro carril pero el libre, a otra velocidad destruye esos consensos. La bancada de Libre en el Congreso ha actuado unida y Libre siempre se opuso, pero el Partido Nacional no ocupaba Libre, tenía otra capacidad de incentivos para hacer mayoría y sacar leyes, cosa que no está dentro de la cultura de conducción de Libre. Hablando del Partido Nacional, no estoy segura yo de eso. Hablando del Partido Nacional y de la derecha, siempre es bueno conocer qué está pensando la derecha sobre todo esto. Con tal de que sea inteligente, porque bueno, a eso vamos. Me escribe Fernando Anduray. ¿Es derecha Fernando o es centro derecha? Fernando es un buen hondureño. Yo creo que es un buen hondureño, pero es que tampoco. Yo no creo que Fernando sea un hombre de ultraderecha. ¿Sí? Es la respuesta. Bueno, es que cuando hablamos de ultraderecha estamos hablando de fascistas y Fernando no es fascista, pero ser de derecha. Fernando es un buen hondureño y un buen vecino del Epaterí, que dice la gente. Además, yo lo considero que es un hombre de derecha, partiendo de la premisa que ser de izquierda y derecha en términos democráticos no es malo. Simplemente izquierda y derecha tienen a veces las mismas características. Y coinciden algunas veces. Coinciden. Hasta la ultraderecha en cuestiones de poder. Digamos, coinciden en ser corruptos muchos, coinciden en ser autocráticos, coinciden en ser concentradores de poder, en ser represivos. Pues sí, miremos a los vecinos. O sea, miremos a los vecinos. O sea, es que uno asoció que ser de derecha era tener atributos negativos. Pero esos mismos atributos negativos los tiene gente de izquierda. Los tiene la gente de izquierda también. Es que son lo mismo. Muy bien, ¿a dónde quiero llegar? El mensaje que escribe Fernando Anduray. Dice Fernando, y voy a leerlo todo así, entre signos de admiración, me dice: cuidado, Renato. Advertencia. Un documento como el que leyó Xiomara en cadena nacional no fue elaborado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Solo fue presentado
pero elaborado por el grupo de extrema izquierda que dirige el gobierno y está de acuerdo a la visión de redistribución de las tierras a grupos afines al gobierno. Pero para hacer las expropiaciones se dieron cuenta de que deben enfrentar al crimen organizado en el campo. Por eso el camino diseñado es el de una Comisión Nacional de Seguridad en el campo. Esa comisión privilegiará a los grupos amigos del gobierno y con exclusión del Poder Judicial decidirán quién es el legítimo dueño de las tierras. Es algo parecido a lo que sucedió con el poder que le dio el Congreso Nacional al COFADE para decidir a quién le aplicaban el decreto de la impunidad porque fueron víctimas del golpe y con una constancia de ellos obligaron años juzgados a ponerlos en libertad o eximirlos de sus responsabilidades criminales. Yo sé que para analizarlo mejor tendrían que tenerlo ustedes. Y así rapidito, cuidado Renato. Yo así hago cuando en principio no comprendo el alcance de una expresión. Un documento como el que leyó Xiomara en cadena nacional no fue elaborado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Solo fue presentado, pero elaborado por el grupo de extrema izquierda que dirige el gobierno y está de acuerdo a la visión de redistribución de las tierras a grupos afines al gobierno. Pero para hacer las expropiaciones se dieron cuenta que deben enfrentar al crimen organizado en el campo. Por eso el camino diseñado es el de una Comisión Nacional de Seguridad en el campo. En la medida que va escribiendo se va poniendo lúcido, Fernando. Mira. Esa comisión, que es esta comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, esa comisión privilegiará a los grupos amigos del gobierno y con exclusión del Poder Judicial. Pero ¿por qué dice por exclusión, sí, Fernando, si ahí está? Hay un miembro ahí, pues. Ahí estaba la pero Fernando dice, y con exclusión del Poder Judicial, decidirán quién es el legítimo dueño de las tierras. Es algo parecido a lo que sucedió con el poder que le dio el Congreso Nacional al COFADE para decidir a quién le aplicaban el decreto de la impunidad, porque fueron víctimas del golpe. Y con una constancia de ellos, obligaron a los juzgados a ponerlos en libertad o eximirlos de sus responsabilidades. Pero yo más bien digo, Anduray, cuidado. El Partido Nacional tiene que hacer las 6P. Pedir perdón, pagar el precio y purgar lo podrido. Si no lo hacen, ustedes son parte de todo eso. Cuidado, Anduray. Y si ustedes no tienen el valor para llamar a elecciones libres, internas, están fritos y no tienen futuro. Okay. Lo mismo que le pasa al Partido Liberal y le puede pasar a Libre. Vamos a la pausa. Redes Sociales es presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Enrique Vanegas comparte: el problema con la NE es algo ya histórico. 20 años de saqueo hacia la empresa, los apagones son de años. María Navarro: qué bueno que se esté tomando en cuenta la gran labor del Poder Ejecutivo, a pesar de venir de una terrible problemática heredada. Gracias a Dios, porque al final se están haciendo las cosas bien. Alberto Juárez comparte: las decisiones de la presidenta demuestran valentía y determinación, ya que lo que merece el pueblo son soluciones. Gracias por haber compartido sus comentarios y opiniones a través de redes sociales. Redes sociales fue... Miren, y un televidente, esto es lo último, que está preocupado porque dice que este gobierno no ha medido las consecuencias de su alianza con China. Y él menciona dos casos que no son sencillos, ¿verdad? Para nosotros no son sencillos los hondureños, porque estas instituciones que él menciona representan de ayuda, a pesar de su precariedad, para con la gente, dice. Dos casos sencillos. Taiwán daba el 70% de mantenimiento del Hospital San Felipe. Y vaya a ver las condiciones en que está entrando el hospital ahora mismo. Y el gobierno no da más de lo que ya había. Y el segundo caso, dice, es el hospital escuela. Está sostenido por Japón.
Ya anunció Japón su retiro de la ayuda a partir de esa alianza. Usted puede averiguarlo con su medio. Su medio es serio. Quizá Julieta, eso es cierto de Japón. Mire, Solo tengo 15 segundos. En mi periodo, lo que Japón aportó fue para construir la sala de parto de alto riesgo. Así es. Nosotros como universidad pusimos otra parte. Ok, para no concluirla. se sostiene de Japón el Pero hospital. no es el sostenimiento, no hay presupuesto que venga de Ok, fondos de Japón. ok. Renato, No sé si relaciones ha cambiado. con China es lo que dijo Mar. ¿Cuál va a ser la capacidad de gestión de las relaciones? A ver, ¿cuándo Ahora, me invita a hablar acerca del tema? Sí, Porque pero debemos de hablar. me impactó lo que dijo él, me impactó en el sentido de la reflexión que hizo, que cuando no se le paga a China lo que presta, lo cobra con agua, tierra Y Y aire. y aire. Buenos días a todos, muchas gracias.